Hola chicos, buen día. Bueno, decidí grabarles este video ya que este tema en particular es de los más complicados, más que nada por lo largos que son. Si se dan cuenta, no explicamos este tema en una sola ayudantía, nos tomó más de una, menos de cuatro. Bueno, entonces, pues voy a empezar a definirles lo que son las tablas de mortalidad. Son muy usadas en matemáticas actuariales, ustedes lo saben, y nos sirven para notar o analizar cómo se va comportando la población con respecto a una determinada probabilidad de muerte, ¿no? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos sobreviven? ¿Cuál es la esperanza de vida acorde con esa probabilidad de muerte? Los años persona vividos, y las tasas específicas de mortalidad y demás asuntos, ¿va? En este caso, lo que vamos a hacer es un proceso algo engorroso, ya que va a involucrar todo lo que hemos estado viendo durante el semestre en aras de conseguir una población a mitad de año, pero ya limpia. ¿A qué me refiero con limpia? Vamos a verlo más adelante. Bueno, empezamos definiendo primeramente nuestras paqueterías. Las que vamos a usar son dos, que es la de pandas para los data frames y la de NumPy para cosas de arrays y de más cuestiones matemáticas. Por ejemplo, para la función exponencial, pues sí ocupamos esta librería, ya que esta lo que hace es darnos funciones matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces empezamos importando los archivos. Aquí lo que ustedes van a hacer es que van a entrar a la página de INEGI y van a descargar la información de las defunciones y pues estas naturalmente están desglosadas por las defunciones en la etapa de personas menores de un año y después ya se sigue, ¿no? De 1 a 4 años y de ahí en quinquenios. Esto es importante y esto va a diferir en el archivo, por ejemplo, de la población normal, ¿no? Porque normalmente nosotros lo que hacíamos era calcular o más bien descargar la información de la población por edades individuales o por quinquenios. En este caso, vamos a desglosarla por menores de un año y de 1 a 4 años, y eso naturalmente va a ser desde los 0 años, 1, 2, 3, 4. O sea, esos renglones van a estar de manera individual y ya lo demás va a estar desglosado en quinquenios, disculpen. Y bueno, les voy a enseñar cómo se ven nuestros Exceles para que ustedes no tengan duda y me entiendan. Bien, a lo que me refería que el primer quinquenio estaba desglosado en edades individuales era esto. Lo que nosotros queremos es poner esta columna, más bien este renglón, llamarlo como menores de un año y este como un pequeño quinquenio de 1 a 4 años, pero que no va a ser quinquenio, va a ser pues una acumulación de esos 4 años. Lo demás ya está por quinquenios, ¿de acuerdo? Así se ve la población en el 2010. La población en el 2020 se ve de esta manera, ¿de acuerdo? Y dense cuenta que tanto aquí la columna se llama hombres como se llama mujeres. En el pasado fue lo mismo, hombres y mujeres. Y en las defunciones esto es diferente. Por eso nosotros lo vamos a cambiar aquí en Python. En defunciones lo que nosotros tenemos es las edades desglosadas en menores de un año, de 1 a 4 años y demás. Pero fíjense que aquí tenemos la columna hombre y mujer. ¿Puedo yo nombrarla aquí mismo como hombres y mujeres respectivamente? Pero pues es parte de la magia de Python hacerlo ahí, ¿no creen? Entonces, así se ve la de las funciones del 2010 y la del 2020 se ven parecidas, ¿no? Entonces, sin tanto embrollo, importamos los archivos. Ya los importé. Ambos tienen la extensión .xls, ya que no creé yo como tal el archivo, entonces no son con extensión .xlsx, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a correr nuestro código. Tarda un poco porque es algo pesado, pero bueno, ya que sigo, corremos aquí nuestro data frame
Y si se dan cuenta, aquí tenemos esta columna que no tiene nombre, que es la columna edad. La variable de la columna total, pues la dejamos así, no nos está afectando. Esta la tenemos que renombrar por hombres y esta por mujeres, ya que en la población nosotros tenemos esos nombres, ¿de acuerdo? Entonces, lo hacemos. Aquí dice que lo que les estaba diciendo, que el data frame de las defunciones no tiene nombrada la columna de edad y tiene mal nombradas las otras dos columnas de hombres y mujeres. Entonces, lo que hacemos tanto para el data frame de las defunciones del 2010 y las defunciones del 2020 es renombrar las columnas. Aquí es con el diccionario, que ustedes ya saben eso, y listo. Y yo vuelvo a correr esto, para ya quedó, ¿no? Ya se ve aquí edad total, hombres y mujeres, para ambos años, ¿ok? Bueno, seguimos. Luego, yo quiero ver cómo se ve la población desglosadas por el primer quinquenio, y se ve de esta manera. Noten que aquí tenemos la población no especificada, y si se dan cuenta, estamos hablando de, pues, cientos de miles de personas cuya edad no está especificada. Entonces, pues vamos a tener que prorratear. Por eso les digo que todo esto es un recuento de lo que vimos en sesiones pasadas conmigo. Aquí les digo que como la población no es especificada, entonces prorratearemos los datos. ¿Y cómo era el método de prorrateo? Pues utilizaba una fórmula, ¿no? Y un factor de prorrateo. Ese factor de prorrateo se multiplicaba por todas las edades y si estaban especificadas, y así se distribuía la población no especificada. No creo que tenga caso que explique este tema, puesto que ya lo vimos, pero pues básicamente justamente es esto. Se define una población no especificada tanto para hombres como para mujeres y a la población total también se le desglosa. En este caso vamos a sumar pues el valor de la población en mujeres y en hombres. Pues así ya obtendremos la columna de la población total. Y el factor de prorrateo, recuerden que se definía como uno más un cociente, ¿no? Y ese cociente lo que tenía en el numerador era la población no especificada y en el denominador tenía una resta. Se restaba la población total de mujeres, la población especificada de mujeres. Y de hombres es lo mismo. Entonces el factor de prorrateo se va a aplicar a la población que sí está especificada, por eso aquí llega hasta 22. Y recuerden que lo que hace esto es contar hasta el índice 21. Si se dan cuenta, va a contar hasta acá. Hasta acá está especificada, ¿no? Y queremos distribuirla en ese rango de edades. Y entonces redondeamos para no tener personas, por ejemplo, 4.7 personas, ¿no? Eso es lo que hace la función round, darnos los valores enteros. Pues vamos a actualizar las edades y ahora las edades las queremos hasta acá, porque ya no quiero que el nuevo data frame que yo cree tenga la población no especificada. Entonces, creo el data frame, listo. Corremos este código. Y es lo que les digo. Aquí ya contiene a la información prorrateada y ya no está la población específica, que es lo que se busca. Hacemos lo mismo para el caso del 2020 y ya no tiene caso repetir aquí. Luego, pues una vez que está prorrateada, queremos suavizar la información todavía más. Y por eso vamos a aplicar el método de Dombis y Sisabo. Pero me estoy adelantando. Lo que vamos a hacer primero es dividir a la población, ¿no? En menores de un año y de 1 a 4 años. ¿Esto por qué? Porque si se dan cuenta, nuestro data frame de la población tiene que coincidir con nuestro data frame de las defunciones. Y las defunciones aquí tienen menores de un año y de 1 a 4 años. Esto juntado, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es justamente sumar estos 4 datos para hombres y para mujeres y cambiar este rengloncito para ambos años, ¿de acuerdo? Entonces, veo cómo se comporta la población prorrateada en menores de un año, y es esta, y la población de 1 a 4 años. Les digo, lo que queremos es cambiar este nombre por menores de un año y aquí sumar estos valores. Y eso justo es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los hombres, para el de las mujeres es análogo. Para el caso de los hombres lo que hacemos es, pues tener, ¿no? Llamar como hombres menores de un año en el 2010 a esta población.
y tener este valor almacenado en una lista. Esta lista va a tener como primer elemento la variable que acabo de crear y en el segundo elemento va a tener la variable que a continuación les voy a explicar. Es la suma, básicamente, de estos valores. Para hombres, para mujeres, y listo, corremos este código y lo que vamos a tener es una lista. Aquí, por ejemplo, tenemos a la población menor de 1 año y a la población de 1 año a 4 años, todas masculinas, en el año 2010. Aquí va a ser todas femeninas en el año 2010, ¿va? Luego, pues yo quiero ahora ver cómo se ve el resto de las edades. Más bien, ¿qué contiene la información? ¿Qué valores contiene el resto de la información? ¿No? Por ejemplo, este primer valor corresponde a la población prorrateada, pero de las personas o de la población masculina de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y así sucesivamente hasta los 85 y más años, tanto hombres como para mujeres. Voy a sonar un poco repetitiva al principio, pero pues es natural. Todo esto es un proceso mm, reiterante, ¿no? Entonces, luego quiero yo juntar ambas listas, las que creé anteriormente, que son estas, y estas que acabo de crear. Lo hago con la función .append, ¿vale? De la librería NumPy. Y lo que hago pues ya es crear ahora el nuevo data frame con la información ya prorrateada y ya desglosada en el primer quinquenio, ¿de acuerdo? Y esto se va a ver así. Si se dan cuenta, ya tiene el estilo que tiene el data frame de las de funciones. Luego, lo hago para el 2020 también. Mismo procedimiento. ¿Y qué más? Pues aquí sigo corriendo el código, ¿no? Lo ejecuto. Y bueno, sigo en lo mismo. Bueno, una vez que ya está prorrateada y desglosada en un quinquenio, bueno, en el primer quinquenio, ahora lo que hago es aplicar el método de undicesado para suavizar la información y para hacer que nuestra información sea todavía más precisa y confiable, ¿va? Entonces, ahora yo lo que voy a crear es un método, este método, bueno, una función. Esta función lo que va a recibir como parámetros es un data frame. Este data frame va a ser justamente el que acabamos de crear, ¿va? Y lo que hace esta función, no voy a sonar repetitivo porque ya lo vimos desde hace varias sesiones, es crear, eh, bueno, es aplicar la formulita que el profesor les dio. En este caso, aquí nosotros vamos a iniciar en el índice 3 porque, y nótenlo aquí, porque si se dan cuenta lo que hace el método de un 16 es tomar a los primeros dos quinquenios, bueno, a los dos quinquenios anteriores y a los dos quinquenios posteriores. En este caso, iniciamos desde 3 porque queremos los dos primeros quinquenios. Tenemos el primer quinquenio de 5 a 9 años y ustedes tal vez y erróneamente puedan pensar que ese es otro quinquenio, pero ¿qué pasa con este? No, la suma de estos dos, o sea, del índice 0 y del índice 1, nos va a formar el otro quinquenio, ¿va? Por eso iniciamos en 3. Luego, terminamos en 16 porque les digo que quiero los últimos dos quinquenios, ¿no? Si se dan cuenta, lo que hace el 16 es arrojarnos todo hasta el índice 15, o sea, vamos a llegar hasta el índice 15. Y está bien, ¿no? Porque queremos los últimos dos quinquenios, que es el de 75 a 79 años y el de 80 a 84 años. ¿Por qué el de 85 años y más ya no lo queremos? Porque este no es un quinquenio, este nos arroja las edades de la gente de 85, 86, 87 y así hasta los 100 años, por ejemplo. O sea, o hasta donde vivan, ¿no? Esa es la razón de ser. Y ahora, por ejemplo, inicio en el índice 3. ¿El índice 3 qué toma? Pues los dos quinquenios anteriores, ¿no? Pero aquí tengo que sumar estos dos datos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hago. En este caso, como aquí estoy con un número específico, aquí también en el índice pues voy a tomar un número específico, ¿no? En este caso lo que quiero es restar a la población de los dos quinquenios anteriores. Y en este caso va a ser la suma de estos dos quinquenios. Luego le voy a sumar 4 veces la población anterior, o sea, del quinquenio anterior. Y esto es con el índice 2.
La actual, recuerden que está 3. Por eso se le va a sumar más 10 veces esa población en el rango actual, vaya. Más 4 veces la población en el quinquenio siguiente, menos la población 2 quinquenios siguientes. Y todo eso entre 16. Lo que hace muy famoso este método, pues es que se divide entre 16, ¿no? Y entonces voy a crear una lista. Eso olvidé mencionarlo, una lista vacía aquí. Y en esa lista, pues yo voy agregando cada valor que me salga en esta iteración. Aquí nada más voy a tener un elemento. Pero cuando ya no estemos en el índice 3, ahora ya voy a hacer lo que se hace, ¿no? Utilizar los 2 quinquenios anteriores, el quinquenio anterior, el actual, el siguiente y el posterior al siguiente. Y aplico la fórmula básicamente, pues esto es todo. Después yo voy a crear una copia para que no haya tanto inconveniente, ¿no? Y para que no haya como una sobreescritura de mi información, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer aquí es que eh, la población desde todo este índice de los hombres va a ser esta que acabamos de crear, ¿no? Esta lista. Y la de las mujeres, pues va a ser la otra. Y entonces lo que me va a regresar es, o sea, la población de un 16 ya redondeada, ¿va? Vamos a correr esto. En teoría lo que debería de regresarme es otro data frame, ¿no? Entonces veamos qué pasa cuando le aplicamos a nuestra población prorrateada y desglosada en el primer quinquenio, el método de un 16. No cambia tanto. De hecho, por ahí uno de sus compañeros me preguntó, profesora, estos dos primeros datos no cambian. Y le digo, no, porque justamente inician el tercer índice. Lo importante es que del índice el 2 hasta el índice penúltimo funcione y hayan cambiado nuestros datos. Ligeramente, pero que hayan cambiado. Estos últimos dos se van a quedar iguales y estos dos primeros también se van a quedar iguales. ¿Va? Luego hacemos lo mismo para el 2020 y listo. Va, ¿qué más sigue? Sigue calcular la tasa de crecimiento exponencial que también vimos en clase. ¿Por qué? Porque yo quiero a la población a mitad de año. O sea, no estoy haciendo esto en vano, ¿saben? Aunque lo parezca. Aquí, pues me fusilé mis propios códigos para darle un poco más de sentido y no volver a repetir. Pero si se dan cuenta, la tasa de crecimiento sigue esta fórmula, que es un cociente. En el numerador va el logaritmo de la población al tiempo t. Y en el denominador de ese logaritmo va la población inicial. Y entre t, porque son los años que han pasado. T siempre se va a medir en años, eso ya lo saben ustedes. Luego, la tasa de crecimiento la vamos a definir como una función y esta función va a tener como parámetros a la población inicial y a la población final. Bien, pues la población inicial va a ser la población en el 2010 y la población final va a ser la población en el 2020. ¿Y cuántos años han pasado entre esos dos periodos? Por eso es aquí entre 10. Ay, no sé por qué le puse a checar al rato. Bueno, vamos a ahorrar esto. Luego, les digo que va a haber dos tasas, una para hombres y otra para mujeres, ¿va? Y entonces hacemos esta formulita y vamos a tener aquí todo un data frame de las tasas de crecimiento exponencial. En este caso son estas. Son una para hombres y otra para mujeres, ¿va? Y entonces después vamos a calcular la población a mitad de año. Y esto se hacía como, pues aquí vamos a despejar, ¿no? Si se dan cuenta, lo que definimos en clase justamente era cómo calcular la población en el tiempo t, ¿no? En este caso, es la población inicial por la exponencial a la RT, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, tanto para hombres como para mujeres, y en el año 2010 y en el año 2020, y redondeamos para tener pues las poblaciones enteras. Luego creamos un data frame. Aquí en las últimas dos renglones del código es crear un data frame para que nosotros veamos cómo se veía nuestra población a mitad de año limpia. Así se ve la del 2010 y así se ve la del 2020. ¿Ok? Va. Entonces, yo también quiero calcular las tasas específicas de mortalidad.
¿Por qué? Porque este va a ser un elemento importante, fundamental en la tabla de mortalidad. Va a ser la famosa NMDX. Y esta básicamente nada más es un cociente. En el numerador van las defunciones y en el denominador va la población en mitad de año, ¿sí? Entonces, creamos otro data frame para el 2010, para el 2020 y listo. Y bueno, ahora sí por fin llegamos a la parte más esperada. Entonces, a lo mejor algunos la adelantaron hasta acá, el video, y no está mal, no me voy a enojar, ni siquiera la voy a anotar, pero bueno. Entonces, la tabla de mortalidad va a constar de 8 columnas. En la primera columna va a ir pues las edades, ¿no? En la segunda, la probabilidad de muerte. En la tercera, que son las LDX, son el número de sobrevivientes, ¿no? La NDX es el número de fallecidos. La NLDX mayúscula son los años persona vividos. NMDX es lo que acabamos de calcular, que es la tasa específica de mortalidad. La TDX son los años persona vividos acumulados, desde X hasta el último rango de edades. Y EDX es la esperanza de vida, que supongo que en su tercer proyecto lo que el profesor les va a pedir que interpreten es cómo cambia la esperanza de vida entre una década y otra, ¿no? Pero pues para eso ustedes tienen que llenar toda la tabla para que ustedes sepan. Y ahora bien, ¿por qué era importante calcular la población a mitad de año y tener pues, la información de las defunciones? Justamente por esto. Y tenemos, por ejemplo, que NQDX, y eso lo saben desde MASPI, que uno puede llenar una tabla de mortalidad a partir únicamente de saber los valores de la probabilidad de muerte. Entonces, eso nos va a decir a qué ritmo va aumentando el número de sobrevivientes y demás datos. Entonces, en este caso, tenemos el valor de la NMDX. Con esto, pues ya tenemos gran parte, ¿no? Luego el valor de la N que nos dice. Por ejemplo, si es igual a 5, es que la población está dada en quinquenios, ¿no? Pero si se dan cuenta, tenemos a la población menor a un año. Y ese nos va a decir que la N va a valer 1. Luego, la población de 1 a 4 años nos denota que la N va a valer 4, ¿va? Y en el resto, ahora sí ya va a valer 5. Para el caso de la ADX, ustedes calcularon con el profesor la 1 a 4, ¿no? Y eso nos daba un valor de 0.38. Luego, 1 a 0 fue su tarea como extra y se iban a ganar una participación. No sé qué se iban a ganar, pero algo extra. Creo que un punto extra. En no sé dónde, ya no me acuerdo porque eso fue hace tiempo. Y pues ya tenemos los datos, ¿no? El valor correcto era justamente este de 0.1344. Y lo que vamos a hacer ahora para calcular la probabilidad de muerte es que primero vamos a definir a las NADX. La NADX va a valer 0.1344 cuando es para personas menores a un año. Cuando es para personas entre 1 y 4 años, va a valer 0.38. Y después va a valer 0.5. ¿Por qué? Porque este es un supuesto que el profesor les dio en clase, ¿va? Entonces, este pequeño dato que escribí, más bien pedazo de código que escribí, es que lo que va a hacer el NumPy Array es que les va a dar dos valores. Bueno, toda una lista de 19 valores. El primer valor va a tener 0.1344, el segundo 0.38 y el resto, que son 17 valores más, va a tener 0.5, ¿va? La n, por su parte, va a valer 1, 4 y hasta el final. Y bueno, y después más bien del segundo valor, ya va a valer 5. Entonces, por eso, esto se lee como 17 veces 5 y esto como 17 veces 0.5, ¿va? Y bueno, la NMDX va a ser la tasa específica de mortalidad de hombres en el 2020. Cabe destacar que yo aquí voy a hacer la tabla de mortalidad paso a pasito para los hombres en el año 2020. Por eso es que aquí estoy especificando que es para hombres en el año 2020. ¿De acuerdo? Luego, por fin, ya podemos hacer nuestra tabla de mortalidad. ¿Y qué nos dice? En este caso, la NQDX se va a calcular justamente como esta formulita, ¿no? Como este cociente. En el numerador va a tener N por NMDX. Entonces, vamos a ver si sí funciona. N, listo.
NM de X, check. Y en el cociente va a tener, que diga, en el denominador va a tener 1 más y 3 factores. La N, una diferencia, y la NM de X. Entonces tiene el 1 más N, la diferencia, que es N de X, por las tasas específicas de mortalidad. Entonces, aquí nos va a arrojar todo un valor, porque estamos como que calculándolo para toda la columna en general. Y acuérdense que hasta el final, en nuestra NQ de X, pues NQ de X tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque sí o sí todas las personas se van a morir. Y como el último rango de edades es 85 y más, bien se pueden morir a los 85 años, a los 90 y tantos, etcétera. Pero todos se mueren. O sea, eso es un hecho. Entonces, una vez que lo calculamos, aquí les digo que esa es la probabilidad de muerte, va a ser de 1. ¿Va? Y luego, la forma en la que nosotros ahora vamos a crear nuestro data frame va a ser, pues definiendo primeramente el data frame, ¿no? Como que creando la columna, que diga, la tablita. Y esto se hace con la función .dataFrame, ya lo vimos anteriormente lo veíamos como un diccionario, y ahora lo vamos a ver como la creación de una tabla y la creación de cada columna, ¿va? En este caso, esto lo que va a hacer es que nos va a crear la tabla, y aquí le vamos a insertar los valores de cada columna. Entonces voy a llamar a una variable que se llame, eh, bueno, la anotamos como X. Este va a ser el nombre de la columna. ¿Y qué va a contener? Ah, pues la edad de cualquier data frame de los que ya creamos. Aquí puede ser de la población prorrateada y limpia, o de la población a mitad de año, como tal. Ya está, codificada, y nos va a arrojar las edades de menores a 1 año, de 1 a 4 años, y así. Luego creo otra columna que se llame NQDX, y esto va a contener precisamente estos valores que acabo de crear, ¿sí? Entonces, vemos cómo se comporta actualmente esto. ¿Ven? Ya empieza a tener forma. Nos hace falta 6 variables más en nuestra tabla, pero ahí vamos. Y vamos a crear de un jalón la L de X y la N de X. Recuerden que una está en función de la otra. Por ejemplo, aquí yo les defino el valor de la L de X como 100,000. Ustedes pueden ponerlo de 10,000 o de lo que quieran, pero ¿esto qué es? Esto es un radix, ¿va? Entonces no importa la población inicial con la que tú trabajes. Al final de cuentas, pues se va a seguir lo mismo porque tienes una probabilidad de muerte. O sea que vas a tener a tu número de fallecidos con respecto a esa probabilidad de muerte, y pues ese número de fallecidos le vas a restar el siguiente valor de la LDX, ¿no? A ver si me entiendo, pero por ejemplo, y nosotros tenemos que llenar sí o sí nuestros valores, aunque lo empezamos llenando con ceros. Aquí les digo que en el primer valor va el 100,000 o los 10,000, lo que ustedes gusten poner. Y aquí, como todavía nos hacen falta 18 valores, pues llenamos 18 veces. No, llenamos el valor de 0 18 veces. Para la N de X, recuerden que eso se calcula como un producto, ¿no? El producto de la L de X por la Q de X. Y en este caso, ya tengo el valor de la N, que diga de la L de X, el primer valor, y el primer valor de la Q de X, y justamente es el de 0.011627. Entonces, el primer valor de la N de X ya está, y me hacen falta llenarlo con otros ceros, 18 ceros, para ser exactos. Entonces, veamos cómo se comporta. Nosotros, o nuestra labor ahora es llenar todo este resto de valores, pero si se dan cuenta, la L de X en el índice 1, o sea, de 1 a 4 años, va a ser la resta de los 10,000 bueno, de los 100,000 con los que iniciamos, menos los 1,162 que se murieron. Y estos son los que tendremos, bueno, el número de sobrevivientes que tendremos en ese periodo. Y la N de X, pues se calcula como un producto, ¿no? Como este valor de la NQ de X y este valor que ya va a estar completado. Y así, va a ser como tipo, no recursivo, pero sí que una vez que yo tenga el valor de la L de X, absolutamente es cierto que tengo el valor de la N de X. Entonces vamos por ello. Aquí voy a crear yo un for. Este for no va a iniciar en 0,
Por eso es que no le pongo for in range y nada más el número 19, porque si eso hago, inicio desde cero. Pero recuerden, ya tengo llenos los dos primeros valores de la L de X. Bueno, el primer valor de las dos primeras columnas de L de X y de N de X. Entonces, por eso inicio en uno. De aquí lo que voy a hacer es lo que les dije en palabras. A la L de X actual va a ser calculada como el valor de la L de X anterior menos el valor de la N de X anterior, ¿sí? Y la N de X va a ser calculada como el producto de la L de X actual por la NQ de X actual. Volvemos a correr nuestro código y ya está. Está muy bonito, ¿no? En la ayudantía pasada yo tuve un poco de fallas porque aquí me salían datos muy exactos. De hecho, pues estaba mal, ¿no? Pero me había dado cuenta que aquí es porque no había puesto el valor de punto values. O sea, no había escrito este código. Y el punto values es súper importante aquí y ustedes lo van a notar si es que realizando su código les sale error, porque aquí nosotros estamos trabajando con tablas, ¿no? Entonces uno no puede dividir una tabla entre otra de manera tan sencilla. Uno tiene que sacar los valores de esa tabla y trabajar con ellos. Espero me haya entendido. La NMDX pues es el valor más fácil, ¿no? Porque justamente ya lo calculé. Fue todo lo que hice arriba. Ni tan fácil, pero bueno. En este caso va a ser pues en las tasas específicas de mortalidad en hombres en el 2020. Y aquí ya llenamos la tablita. Entonces ya nada más nos faltan tres valores, ¿no? La NLDX mayúscula, que son los años persona vividos, el acumulado de esos años persona vividos y la esperanza de vida. Si se dan cuenta, todo se resume en calcular la NLDX mayúscula. ¿Por qué? Porque el otro va a ser la suma y el otro va a ser como un cociente de datos que ya tenemos. En este caso, la NLDX, que son los años persona vividos, se calculan de esta manera, como este sumando, ¿no? Cuando n es igual a 5, se va a calcular como 5 medios por L de X más L de X más 5. ¿Y esto por qué? Porque n de X, por el supuesto que ya vieron con el profesor, va a valer un medio. Entonces ahí ustedes van a hacer cuentitas y demás y van a llegar a esto. Además, y esto es un dato bien importante, es que la L de 85 y más va a calcularse como el número de fallecidos a edad de 85 y más entre la tasa específica de mortalidad a 85 y más. Es lo único que va a cambiar. En este caso, nosotros para llenar o para crear esta nueva columna, pues la vamos a crear con puros ceros, ¿no? Con 19 ceros. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos, por ejemplo, a calcular los valores que nos piden. En este caso, pues esto ya se sabe, ¿no? Pero yo voy a aplicar siempre esta forma. Porque si se dan cuenta, la A de X, cuando n es igual a 5, pues ya está, ¿no? Ya se creó. O sea, este valor de n de x ya se creó desde un inicio y esta n también. Los creamos cuando estábamos definiendo nuestra NQ de x. Así que yo quiero operar esta fórmula, pero no quiero que me altere el valor de mi última L de X. ¿Por qué? Pues porque para este yo le voy a asignar esta fórmula. Así que si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, un slicing que es un sinónimo del iLog, y lo que va a hacer aquí es que, por ejemplo, yo aquí le puedo poner que inicie desde el índice cero, pero no, porque si hago esto denota, o sea, no escribir nada antes de los puntitos, denota que inicio desde el principio, ¿ok? Este menos uno lo que va a hacer es que va a llegar hasta el último, más bien hasta el penúltimo valor, pero no va a tomar el último, ¿va? Entonces, este cero es que, dado que no tome el último valor va a tener asociado un cero, ¿va? Y luego entonces multiplico por n, porque así está dado en la fórmula, ¿no? N. Y le sumo eh, el valor de la n de x por la n de x por la n. Y bueno, ¿qué va a pasar para el último valor? Este valor se va a calcular como este cociente. Entonces, pues eso es lo que dice, ¿no? El último valor de la n de x, que es aquí. Y no olviden el punto values, para que ustedes
tomen ese valor de esta tabla, porque si no les va a marcar error y pues se van a meter en más asuntillos que a final de cuentas van a tener que corregir de esta manera. Y en el cociente aquí va la tasa específica de mortalidad a edad terminal, ¿va? Entonces corremos esto y listo, ya quedó. Ya se ve muy bonito nuestra NLDX. Y principalmente correcto, ¿no? Bueno, después la TDX se acuerdan que se calcula como una suma, ¿no? Como la suma de las LDX desde edad X hasta la edad terminal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, como en el caso anterior, es crear nuestra nueva columna X por default para que no nos marque error, pues vamos a poner inicialmente 19 ceros, ¿va? Entonces, en toda esta columna, en todos nuestros índices lo que vamos a hacer es que vamos a sumar, ¿de acuerdo? El valor de la edad actual hasta la edad terminal. Y a diferencia de aquí, del caso pasado, donde poníamos, por ejemplo, aquí, no poníamos nada, porque iniciábamos desde el inicio, valga la redundancia, aquí pues vamos a terminar hasta donde tope, ¿de acuerdo? Por eso es que no pongo nada en el segundo valorcito después de los puntos. Entonces aquí básicamente es una suma desde la edad actual hasta donde siga. De ahí lo que va a hacer es iterar y así, ¿va? Entonces, no se diga más, corremos esto y ya tenemos nuestra TDX, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de este valor de la LDX, es calculado como la suma desde la LDX, desde el índice 7, o sea, esto más el valor de abajo y todos los valores de abajo. ¿Sí me entienden? Espero que sí. Y bueno, finalmente, la EDX yo creo que es lo más fácil porque es un cociente de cosas que tú ya tienes. Tú ya tienes el valor de la TDX y ya tienes el valor de la LDX. Entonces solamente vas a dividirlos. Dividimos el valor de la TDX entre la LDX y vamos a ver qué nos marca. Y se dan cuenta, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida en personas de 30 a 34 años es de 44 años. O sea que todavía les queda por vivir como 44 añitos. Eso es lo que ustedes van a interpretar en su tercer proyecto. Cuando el profesor les diga, no, pues, ¿qué observas? ¿Qué comparas respecto a las esperanzas de vida? Y entonces, pues ya hemos terminado, ¿no? Pero pues, si se dan cuenta, todo este chorizote nada más fue para calcular una simple tabla de mortalidad. Y nos faltan tres. Nos falta la tabla de mortalidad en el año 2010 para hombres y la tabla de mortalidad para mujeres en el año 2020 y 2010, por supuesto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es definir una función. Esta función va a tener como parámetros a la población a mitad de año, ya limpia, ya prorrateada, ya suavizada, y a eso me refiero con limpia, ¿va? También va a tener a las de funciones, si se dan cuenta, esas no las ocupamos para mucho, nada más para que calculáramos las tasas específicas. Pues el sexo, ¿no? ¿Por qué el sexo? Porque pues es importante y ustedes ahorita lo van a notar. Lo van a notar aquí en el cuarto renglón que ahorita les voy a decir. Y lo que hacemos es justamente en estos dos renglones es tener los valores de la N y de la NADX. La NMDX es importante porque va a ser la tasa específica de mortalidad y sobre ella vamos a calcular la probabilidad de muerte. Y esta se calcula la tasa específica de mortalidad como el cociente de las defunciones. Aquí está el sexo. Si se dan cuenta, aquí ustedes van a ingresar en su función un carácter, ¿no? Comillas simples o comillas dobles, hombres o mujeres en este caso. Y entonces sexo va a recolectar ese carácter y sobre él va a trabajar, ¿va? Por eso es que es importante que ustedes pongan este parámetro. Y bueno, se crea la tabla llamando a la función de pandas, data frame, con estos paréntesis abiertos. Luego vamos a empezar a llenar las 8 columnas. Llenamos primero la columna de X. Aquí ustedes bien pueden poner este data frame o el data frame de defunciones. Da igual, yo puse el de la población a mitad de año limpia y con la variable edad, ¿no? Si yo quiero la de funciones, pues nada más aquí le cambio
este nombrecito de data frame población a mitad de año limpia por data frame de funciones. Hasta ahí no creo que haya falla. Ya llenamos la primera columna, la segunda columna es con la misma fórmula que vimos arriba y recuerden que en el último valor va a tener el valor de 1. Y entonces esta nueva columna va a tener estos valores y ya quedó. La columna de L de X y de N de X se calcula de la misma manera. La NM de X lo mismo. La NL de X lo mismo. La T de X lo mismo. Y la E de X lo mismo. O sea, básicamente es volver a reescribir lo que ya les dije. Más bien volver a decir lo que ya les dije y volver a reescribir lo que ya escribí. Entonces, lo que nos va a arrojar aquí esta función va a ser nuestra tablita, que es a fin de cuentas lo que queremos, ¿no? Y dense cuenta que, por ejemplo, la tabla de mortalidad, bueno, para empezar, corro este código, ¿no? Corrió. Y luego, pues ya mando a llamar a esa función para el caso de los hombres en el año 2010. Entonces aquí noten que si quiero la del 2010, tiene que coincidir este año con este. Y pues aquí hacer uso del carácter llamado hombres. Y pues así se ve muy bien, ¿no? O sea, todo este código, lo más importante y jugoso, yo creo que es este bloquecito, pero este bloquecito no vino así de la nada. Tuvo que haber esperado a que yo limpiara la información. Para el caso de las mujeres es parecido, si se dan cuenta, en el año 2010 observamos que los hombres, por ejemplo, los menores de un año, pueden sobrevivir hasta 76 años. La esperanza de vida en mujeres es mayor, pues ustedes saben que es porque las mujeres cuidan un poco más su vida, la valoran un poco más. Y en el año 2020, si se dan cuenta, aquí, en el caso de las mujeres, bajó, ya su chamba sería investigar por qué, a qué se debe, y otras razoncillas. Yo creo que es todo por hoy. Pues ya terminamos este video. Les digo que lo que yo quería hacer era justamente explicarles este código para que cuando les toque elaborarlo, pues no tengan problemas con cómo se resolvió y por qué hicimos todo este chorizo inicial. Todo era con fin de obtener la población en mitad de año, ¿va? Entonces, esperando vean este video, me despido de ustedes y si tienen alguna otra duda, pues con gusto estoy para atenderla, ¿vale? Hasta luego, chicos.